Muy buenas tardes, los invitamos a escucharnos en vivo en nuestra segunda emisión del programa Ecotopía. Le vamos a ceder la palabra a Brenda, que tiene una cápsula muy bonita para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este programa. Ya los extrañaba bastante, de hecho. Bueno, quiero hacerles mención de que hace 8 días, sábado 13 de agosto, estuvimos en Jatlatlaco, Estado de México, en una feria de salud. Y fue algo interesante, ¿sabes? Porque aprendimos, bueno, yo conocí a unas personas que son llamados ahuizotes, si no más me equivoco, o también llamados graniceros. Una de las características de estos personajes es que son señalados y elegidos como intermediarios entre el reino de Dios y los hombres, al ser tocados por un rayo. Sí, de hecho en la tradición mexicana, nahua, hay gente, por ejemplo, que son campesinos, van a la tierra a arar o a trabajarla y de repente les cae un rayo y efectivamente no mueren. Entonces eso hace que ellos hasta cierto punto adquieran como un poder sobrenatural. Es lo que decíamos o comentaba yo con ellos, que después de ese rayo quedan inconscientes, pero ahí hacen un viaje espiritual, ahí se inician pues. Sí, de hecho, en lo mexicano, en la tradición mexicana, se llama ponerse en tiempo de muerte. ¿Qué significa? Es una muerte simbólica, pero vuelven otra vez a revivir, pero ya con otro despertar de conciencia y efectivamente con la capacidad de dialogar con los elementales y poder parar una lluvia, hacer llover, hacer granizar o detener incluso una tempestad. Sí, y este es uno de los temas importantes que hoy vamos a hablar con nuestra invitada especial, que es Juan de Dios. Un grandísimo filósofo también. No. A ver, dime a qué te dedicas, por favor. Pues bueno, yo tengo más que nada una prioridad en cuanto a estar conociendo diversas disciplinas, diversas áreas del conocimiento y sobre todo eso me he dedicado a una cosita que se llama por ahí, media compleja, que se llama interdisciplina. Así es. Juan de Dios Escalante, les digo al auditorio, es una persona que está ya a punto de doctorarse. Él tiene el perfil de estudios latinoamericanos. Él ha hecho mucha investigación en Centroamérica, ha llegado hasta la Argentina incluso, retomando temas sobre interdisciplina. ¿Qué es la interdisciplina? Bueno, es una actividad de conocimiento que viene a complementar estas ciencias exactas, estas ciencias puras que muchas veces nosotros nos hacen ver que proveen conocimiento, pero él, por ejemplo, nos trae la propuesta de que hay otro tipo de conocimientos que no se pueden dar únicamente en una escuela. Exacto. Y bueno, tú que ahorita viste las imágenes, ahorita lo que comentamos, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, precisamente el tema de la ecología de los saberes me entusiasma mucho. Me entusiasma porque pondríamos al mismo nivel todos los tipos de conocimiento que existen en el mundo. Y poner al mismo nivel, me refiero a ponerlo en el mismo que el de la ciencia dura. Ese es un tipo de conocimiento, como el mito también es un tipo de conocimiento, el cual la ciencia también ha venido en ocasiones demeritando. Sin embargo, el mito tiene una fuerza para conocer el mundo y es totalmente distinta a la de la ciencia. Esto quiere decir que hemos estado caminando en la construcción histórica del conocimiento bajo solamente una perspectiva de conocer el mundo, y esa perspectiva es la científica. Pero no, hay otro tipo de conocimientos, el conocimiento del sentido común, por ejemplo, que toda la gente lo tenemos comúnmente sin necesidad de asistir a una universidad o tener una licenciatura, una maestría, un doctorado. Son cosas que se van acumulando en los imaginarios colectivos de las personas y que también sirven para conocer, sirven para vivir, sirven para actuar, para tener normas, para tener ética, para tener solidaridad con nosotros. Claro. En ese sentido, el reconocimiento, primero, dentro de esta ecología de los saberes, de que todo tipo de saber tiene la misma validez, es comenzar a plantear una humildad llamada epistemológica, una humildad de conocimiento.
en donde la ciencia no es la única que puede conocer. Juan, entonces tú a lo que te refieres es que podemos aprender uno de otros, ¿no? Así es como se podría decir, encontramos la sabiduría, no nada más en escuelas con grandes prestigios, sino también de las otras personas. Por ejemplo, en este caso de estos personajes que ahorita escuchaste. Exacto, el chamanismo, las cosmovisiones indígenas, repito, el mito, que son formas distintas de conocer, son válidas, tienen sentido de verdad, no nada más la ciencia. El problema estuvo cuando se establece, a partir supuestamente de la razón, de que el conocimiento tiene que ser científico. Y este problema lo vamos a ver muy marcado en la cuestión filosófica del siglo XVI, con la época del inicio de la modernidad, en donde se parte esta cuestión del conocimiento, de que muchos se fueron por el racionalismo y dejaron de lado el empirismo. Y entonces pareciera que desde el punto de vista científico-educativo entran todas estas ramas dentro del empirismo, y como no hay una forma aparentemente científica de comprobación, pues queda afuera de estos saberes. Exactamente, aunque en el Renacimiento, por ejemplo el Renacimiento italiano, hay un regreso a la búsqueda de conocer la totalidad del mundo. Y hay un personaje imprescindible para que todo mundo lo podamos conocer, que se llama Pico de la Mirándula, con un texto formidable que se llama La dignidad humana. ¿Qué es lo que plantea en este libro este renacentista que después le dieron cuello? Precisamente por estar en contra de los planteamientos teológicos. Es regresar a cuál es el centro, la esencia primordial del ser humano, la cual en estos tiempos capitalistas hemos perdido. Y esa esencia no se llama de otra forma más que dignidad. Y la dignidad precisamente en estos tiempos se ha perdido. Ahora es digno incluso ser explotado. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene empleo ni siquiera tiene la dignidad para poder llevarse algo a la boca. Exacto. Y entonces el capitalismo lo que hace precisamente es esconder, escindir, aplastar esa dignidad que nos ha hecho humanos. Es decir, ya no somos humanos. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento está tan enfocado a otro tipo de cosas, por ejemplo, los factores económicos, las tendencias estadísticas de la demografía, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo pensamos o cuándo hemos repensado nuestra dignidad? Exacto. ¿Y tú crees que...? Porque esto no es apenas. Claro que no, ¿o sí? No, tiene Yo creo toda que ya una tiene una trayectoria. Y creo que aquí el problema no es el capitalismo, no es el problema del socialismo, sino la humanidad, que no sabemos pedir las cosas en realidad. Ya nos estamos perdiendo de esos valores éticos. ¿Desde cuándo lo estamos perdiendo? O sea, te digo, esto no es de ahorita, sino se ha retomado de hace ese tiempo. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Es una construcción de la historia precisamente del conocimiento. Y ahí es donde yo quería vincular el conocimiento con la ecología. Exacto. Porque hay un desprendimiento, hemos venido construyendo a partir de que la ciencia es la que conoce el mundo, hemos venido construyendo un desprendimiento con la naturaleza. Y lo platicábamos en nuestro programa anterior con el anterior invitado, que fue Alfonso Vera. Él nos decía precisamente que caímos en la cuestión del artífice. O sea, nosotros al caer en un concepto de individuo en vez de ser humano, efectivamente se nos divide de la naturaleza, y si tenemos apego o un acercamiento hacia ella, se nos explota porque somos vistos como inferiores ante el poseedor de la razón. Esto viene muy marcado y son los orígenes del capitalismo puro en el siglo XVII, por ejemplo, con Kant. En este caso particular, esta ecología de saberes que nos viene a plantear Juan de Dios, para la gente que apenas nos está sintonizando, él nos viene a hablar precisamente del tema ecología de saberes, que es integrar, más no dejar de lado cualquier tipo de saber, y no desconocer a una persona por el hecho de que no tenga un título, un papel, una cédula académica,
y que en un momento dado esa sabiduría puede venir a complementar no solo nuestra vida humana, sino también este cuidado del planeta. Claro, el mundo es de todos, sí, no de un sector privilegiado que ha tenido acceso a poder instrumentar la razón. El mundo lo vivimos todos y lo padecemos todos y lo hacemos nuestro todos, porque todos estamos en él. Vivimos para el mundo y el mundo también lo hacemos nuestro. Les comentaba que hay un desprendimiento de nosotros con la naturaleza, y ese desprendimiento precisamente es una construcción histórica también del capital. Así lo ha venido constituyendo. No es gratuito que no haya acceso a la educación. No es gratuito que la educación que nosotros recibimos en México, en América Latina y en diversos países del mundo sea tan mala, sea pensando en el ser humano como un medio y no como un fin, es decir, como un instrumento que me va a servir para acumular riqueza y no como un fin para que él sea feliz o para que todos seamos felices y vivamos otra vez en armonía con la naturaleza. La ecología de los saberes intenta precisamente tratar de ver esta totalidad. Totalidades que han venido fragmentándose en realidad económica, en realidad social, en realidad biológica y en realidad antropológica. Tratar de integrar en una forma holística, precisamente ecológica, estos saberes del mundo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que creo en la actualidad la humanidad se está perdiendo por querer imitar a los demás, a gente que en realidad no tiene caso. Ahora que estuve con estos personajes tan importantes, o sea, sentían tanto orgullo, o ellos se sentían tan bien que por lo menos fueran escuchados. Y sabes que eso ya está desapareciendo. O sea, personas de esa edad con tanta sabiduría no la pueden transmitir porque nadie está interesado en ello. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Sí, es un vicio que tenemos en las entrañas, el no saber escuchar, porque está atravesado precisamente por el fondo cruel que ha constituido otra vez el capitalismo, que es el egoísmo. Uno es egoísta y cree tener la razón ante todo. Exacto. Por lo tanto, no aprendes a escuchar. No necesitas escuchar porque la única razón, la que vale, es la tuya. ¿Por qué necesitaría escuchar? Y esto es algo que nos han enseñado los pueblos indígenas. Por ejemplo, los tojolabales. El aprender a escuchar. Si no aprendemos a escuchar, no habría y no va a haber en ningún momento comunicación con el otro. Y no vamos a regresar otra vez a esta forma de la comunidad. Seguiremos pensando y seguiremos actuando siempre como individuos, aislados, pisando al otro, al que está a un lado, como bien lo plantean estas cosas de Miguel Ángel Cornejo y todo ese rollo de ser positivo, ¿no? Tienes que ser positivo y tienes que superar al otro. Por lo tanto, para que lo puedas superar, pues lo tienes que pisar, lo tienes que aniquilar, lo tienes que esconder, porque si sus competencias precisamente están a tu nivel, pues te podría ganar. Entonces lo que haces, en lugar de integrar una comunidad, una solidaridad, lo que decías, los valores, estos valores se han perdido. Sí. ¿Cómo los recuperamos? Dándonos cuenta qué tan egoístas, en qué grado de egoísmo hemos llegado. Sí, de hecho el capitalismo como sistema imperante, si se fijan, nos está llevando poco a poco a un sistema de individualismo, donde la gente, por ejemplo, es única. ¿Única en qué sentido? Que si yo compro algún tipo de ropa en particular o pertenezco con alguna tarjeta de tienda departamental, mi identidad tiene que ver con esa tienda, con esa marca, y muchas veces eso va diferenciando a través de una teoría de consumo quiénes somos. Entonces quiere decir que un indígena que porte un rebozo, que porte un gabán o un calzón de manta, no tiene ni identidad ni dignidad porque no porta ese tipo de marca, sí, que es la de consumo imperante en este sistema. Volvimos a lo mismo, o sea que queremos imitar a gente que en realidad no ahorita.
oí un comentario que decían, ¿por qué, o sea, qué le haces caso a esa gente ignorante? Yo decía, ¿ignorante de dónde? Los ignorantes en la actualidad somos nosotros, que no sabemos escuchar. Los valores se están perdiendo, o sea, todo. Y esa gente, la que dicen ser ignorante, tanta sabiduría que tienen por entregarnos, o sea, claro. Y es tan bonito platicar con esa gente, porque, no sé, o sea, tienen cosas que... No es de que, como decías tú, ir a una universidad y que te den una cédula profesional, sino ahí tienes que... te entregan tu sabiduría escuchando. Claro. Ahí es donde... En la vida. Ahí en todo. No nada más en un recinto que está destinado como espacio de conocimiento. La vida es un espacio de conocimiento. Cada acto es un espacio de conocimiento. La naturaleza es un espacio de conocimiento. Aprendemos de la naturaleza. Tanto que la misma ciencia ha aprendido las leyes de la naturaleza. Ha buscado precisamente cómo la naturaleza se da para poder entender el mundo y poder vivir en ella. El problema fue que se la apropió. Entonces el egoísmo capitalista hizo que la razón estuviera al servicio de ciertos grupos, y esos grupos apoderándose de la naturaleza. Se trataba de transformar la naturaleza, más no de apropiártela. En esa apropiación, precisamente, es cuando comienza el primer vínculo a la acumulación del capital. Sí, en efecto, algo que queremos también comentarles es precisamente esto, lo que nos viene a plantear Juan de Dios, que esta ecología de saberes, precisamente esa es su parte medular. Reconocer que el conocimiento no se va a dar en cuatro paredes en un aula o en una universidad, sino el conocimiento está por todas partes hay conocimiento. Y si tuviéramos la forma de pensar de los niños o el mundo de los niños, podríamos aprender de todo, de un insecto, de una planta, de un raspón, de una caída, se aprende. Y algo interesante que quiero nada más confirmar es que parte de este tema del día de hoy es la confrontación entre conocimiento e ignorancia. ¿Qué significa? Que muchas veces la gente estudiada cree que sabe, o por tener una maestría, un doctorado, o haber estudiado una carrera, cree que sabe, cuando dentro de esta teoría desconoce absolutamente todo lo demás. O sea, si fuera lo suficientemente humilde, reconocería que hasta cierto punto pues ignora otro tipo de saberes, y si lo reconociera, estaría dando crédito a este tipo de teorías. Sí, ahí es donde empiezas tú, que hablabas de egoísmo, ahí empieza, que decía que creo que muchas veces piensan la gente que por ser más o tener un doctorado, dices tú, son más que los demás. Y claro que no, o sea... Claro, al principio de esta plataforma de la ecología de los saberes, la interdisciplina, la búsqueda de la totalidad, el reconocimiento de que existe otro tipo de saber el mundo y de conocerlo, tiene que partir de una humildad. O sea, no podemos seguir construyendo el conocimiento a partir de un egoísmo. Ahí es donde estaría el fondo que podría comenzar a transformar este mundo en donde estamos inmersos, lo que comentabas, como en una identidad performance, en una identidad en donde cuando tengo un plástico adquiero una identidad y me la puedo comprar. Incluso hay una moda étnica donde el mismo capital, la misma lógica capitalista adapta estas formas como alternativa y como moda. Y yo con mi tarjeta, con mi plástico, me la puedo comprar. Como me puedo comprar también una máscara africana y ponerla en mi casa, es decir, puedo adquirir cualquier tipo de identidad. Pero exacto, es una identidad performance. No te da centro cultural, no te da topos cultural. ¿Cómo lo adquieres ese topos? ¿Cómo adquieres esa terrenalización de tu ser identitario? Precisamente con tu tradición. Gracias. Y cuando entras a la identidad performance, te olvidas de la tradición. ¿Sí? Ya no reconoces tu pasado. ¿Y qué es lo que está haciendo la educación? Borrar la historia de México
borrar la tradición, borrar la filosofía, que es una parte crítica de la vida y del comportamiento humano, y decir únicamente el ser humano es un instrumento para seguir acumulando capital y es un instrumento de explotación. Sí, para apoyar este comentario tenemos en el chat a Bere, la cual le damos las gracias. Su comentario es que nos dice que la tecnología realmente nos está matando y es algo que nosotros como humanidad no nos hemos dado cuenta. Ya somos esclavos de internet, somos esclavos de estar ante un monitor o PC. ¿Sabes, Saúl? Creo que la tecnología no tiene nada de malo, siempre y cuando que en la humanidad no sabemos utilizarla. Eso es lo malo, en realidad, porque tiene que haber una evolución, pero simplemente dense cuenta. Creo que también la tecnología ahí como que ha influido mucho en que se perdieran esos valores, no simplemente no saber escuchar, y desde ahí, o sea, estamos matando ya la tierra con toda esta tecnología, pero no tiene nada de malo, simplemente es que no sabemos utilizarla. También queremos agradecer a Emanuel, que a través del chat nos está mandando sus comentarios. Les agradecemos tanto a Emanuel como a Bere que nos estén apoyando en vivo para poder hacer esta mesa de debate más enriquecedora. Y como dice Brenda, en efecto, creo que nuestro error también ha sido no hacer un buen uso de las tecnologías. Ahorita nos vamos a ir a un corte y les invitamos a que nos sigan escuchando porque se va a poner cada vez más interesante, y aquí con nuestro invitado especial, Juan de Dios Escalante. Muchas gracias. Ya estamos de regreso nuevamente en esta segunda emisión de nuestro programa. Para la gente que apenas nos está sintonizando, les recordamos que tenemos a Juan de Dios Escalante hablándonos de ecología de saberes, un tema sumamente interesante. Continuamos, Brenda. Bueno, decíamos que íbamos a retomar esto de las tecnologías. ¿Tú qué opinas sobre esto? La tecné, en el sentido griego, pues es básica. De ahí es donde surge la palabra tecnología. La tecné está en todas partes. Está en el lenguaje, está en la misma razón. Hay una técnica de cómo razonar, es decir, hay un método, que es una técnica a final de cuentas. Y que el ser humano la ha venido utilizando de todo y la ha venido explotando en diferentes sentidos. El problema es cuando alguien se la apropia, cuando alguien se vuelve dueño de la tecnología y cuando alguien acumula la mayor parte de las comunicaciones de un país, por ejemplo. Ahí sí ya no está siendo puesta al servicio del ser humano, sino tú te la vuelves propia y la alquilas, cuando esa tecnología fue construida gracias a una colectividad histórica. ¿Por qué alguien tiene que venírsela a apropiar? Y aparte, es legal. Sí, es como por ejemplo adueñarse de la tierra, ¿no? Este problema tan complejo. Claro. Es como por ejemplo adueñarse del agua. Ahorita por ejemplo estamos viendo, el día de ayer hubo un problema tremendo allá con los yaquis en Sonora. ¿Por qué? Porque les están extrayendo de su presa
el agua. Entonces ya no tiene Sonora agua, están haciendo uso de esa presa, que es un recurso natural, pero justamente está en la reserva yaqui. Los yaquis fueron, cerraron la presa, se enojaron porque les están quitando su agua, quieren que se las devuelvan y les llaman ignorantes porque están peleando su agua que les quitaron. Claro, los recursos naturales, la apropiación de los recursos naturales pues es el principio del capitalismo precisamente. Pero en esta parte de la tecnología, los mismos indígenas nos han enseñado a que podemos utilizarla en contra del mismo sistema. Por ejemplo, el zapatismo. El zapatismo se vuelve internacional gracias a la globalización de los medios de comunicación, uso de tecnología. Al uso de las tecnologías, y gracias a eso logra el apoyo de una comunidad internacional donde no solamente logra seguidores, sino gente que apoya y aporta, y aparte difunde lo que hace el zapatismo y se lo apropia. A partir de los años 90, cuando iba surgiendo en México apenas el Internet. Internet en la selva lacandona. Y ese Internet en la selva lacandona podría sonar algo muy posmoderno, pero fue lo que dio precisamente, fíjate, una frase que a mí me encanta y que tiene que ver con esto de la ecología de los saberes, que se llama globalicemos la resistencia. ¿Por qué? Porque a partir de el escuchar, a partir del uso de estas tecnologías y de todas estas estrategias anticapitalistas en conjunto, podemos precisamente ir en contra de esa globalización que en lugar de meternos a todos, nos excluye a los más pobres. Adelante. ¿Qué decir? ¿Le quieres preguntar algo a nuestro ponente? Es muy fuerte lo que nos está comentando. También algo interesante con respecto a la ecología de saberes es que propone hacer colectivo un diálogo entre el que cree que sabe, el que está estudiado, contra el que a lo mejor tiene una sabiduría popular, rural, social. También propone un intercambio de saberes, o sea, que se permita al profesionista aprender de una persona que vive en el campo, que vive en la selva, que vive en algún espacio alejado de una supuesta civilización. También nos invita a retomar el hábitat y el medio ambiente, o sea, reconocer que la naturaleza es el libro mágico del cual podemos extraer todo tipo de conocimiento y sabiduría si lo supiéramos aprovechar. Claro, si lo supiéramos administrar. Exacto. Si lo supiéramos ecologizar. Sí. Ahí está el punto. Algo interesante que les quiero comentar, y esto me hace recordar mucho a mi maestro indígena que me enseñó tradición mexicana y teotihuacana. Él decía eso, me decía: Saúl, tú aprende a dialogar con nuestra madre tierra, platica con ella, pídele que te entregue conocimiento, porque ella conserva prácticamente en sus entrañas todo este conocimiento ancestral de tantas civilizaciones que han pasado por ella. Y bueno, esto parecería una locura para una persona con mentalidad científica. ¿Qué hace el egoísta que piensa solo con la razón, con eso que tú dices, Saúl? Se ríe. Sí. Y dice: eso no existe, Saúl, ¿cómo crees? Luego llegan a decir, eso es brujería. Claro, o sea, demeritan precisamente este tipo de conocimiento. ¿Pero por qué? Esos son prejuicios que ha creado la misma razón instrumental. La razón que sirve para instrumentar lo que se conoce y darle un sentido más de sacarle provecho a eso que adaptarlo a la convivencia y a la búsqueda de la felicidad del ser humano. Este tipo de saberes ha sido escondido, ha sido develado. En la televisión no vemos un acto de chamanismo. Es más, los comerciales, ¿qué es lo que te dicen? Comprobado científicamente de que te reduce las arrugas. Comprobado científicamente que el cabello te crece. Es decir, hay una invitación a ver a la ciencia como un dios, como el que justifica los actos humanos. Y eso hay que empezar a derrumbarlo, creo yo.
Sí, tienes muchísima razón. Sí, de hecho, esto es lo interesante de este tipo de programas. Igual nosotros estamos haciendo uso de tecnologías y gracias a ello podemos llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus centros de trabajo, para la gente que ahorita nos está viendo y escuchando, para la gente que nos ve ya a través de otros sistemas. De alguna manera son formas de globalización, estamos llegando o en tiempo real o en instantes a otras partes incluso del mundo, pero lo importante es precisamente hacer una unidad, una colectividad de conciencia, para que la gente precisamente vea hasta dónde nos hemos lastimado como civilización y hemos lastimado también nuestro planeta. Ahí está, creo que le atinaste a la palabra. Vivimos lastimados, vivimos lacerados, vivimos excluidos. Y esto tiene mucho que ver con la parte histórica de que seguimos pensando en que siempre tiene que haber un amo y un esclavo. Esta parte de Hegel. Sí, dialéctica hegeliana. Y no tiene por qué precisamente ser así. Todos aprendemos de todos y todos socializamos el conocimiento que tenemos, socializamos los saberes. Hay otra parte muy medular en esto, que es la creencia. El creer, el saber y el conocer también están coimplicados. El creer está basado también en una forma de fe, y esta forma de fe es válida, como es válida la creencia en los dioses, en las diferentes divinidades, en lo sagrado, en lo divino, en lo simbólico. Ahí hay mucha forma que explotar, hay cosas que explotar y de lo cual podemos aprender todos. Si no explotamos esas cosas, nos quedamos igual en la idea de que la razón es la que mueve al mundo. La razón es la que lo ordena, y lo ordena para un cierto sector, no para todos. Esa razón es la que ve al ser humano como medio y no como fin. Ve a la felicidad por cachitos, te la doy por gotitas, pero no como fin. Sí, porque sino como un medio. De hecho, no hay gente que, por ejemplo, consume bebidas, consume cosas para bajar de peso, consume cosas para no contaminar el planeta, consume cosas para verse más bonita, pero muchas veces es una felicidad instantánea. Mientras lo usé y me cayó a la piel, soy feliz, pero al otro día si me veo la arruga, pues soy la persona más infeliz del mundo. Entonces sí nos están vendiendo esta serie de utopías, por este programa se llama Ecotopía, porque la palabra utopía significa eso, tratar de construir mundos ficticios, fantásticos que no existen. Sí. Y a veces queremos introducir eso en una realidad, y bueno, realmente aquí viene una palabra muy interesante, ¿no? La realidad. ¿Qué podríamos decir acerca de ello con respecto al medio ambiente? La realidad es compleja. Es una forma de... Está mediada por el lenguaje. A la realidad no la podemos captar aún con el lenguaje. El lenguaje es un acercamiento a ella. Como es un acercamiento también lo que ha venido construyendo la ciencia sobre la realidad o las diferentes disciplinas. La filosofía, la sociología, la economía, le llaman realidad histórica, realidad social, realidad económica. Pero la realidad toda en la que nosotros estamos inmersos, la realidad se llama ser humano. Y la realidad tendría que estar enfocada a cómo el ser humano está viviendo consigo mismo y con la naturaleza. La naturaleza, el mundo en donde vive el ser humano y que convive con ella, esa es la realidad. Para mí esa sería la realidad. De ahí tomaremos ciertas cuestiones para poderlas explicar por qué hay inequidad económica, por qué no hay justicia social, por qué en la cárcel hay tantas personas inocentes, por qué el hombre se dedica a plantar maíz en una parte de la Amazonía para inyectarle gasolina a los carros de Estados Unidos, en lugar de que ese maíz sirva para alimentar a una buena parte del África.
Sí. En efecto, lo que está diciendo nuestro invitado el día de hoy es muy interesante ver cómo hemos de hecho explotado y hacer un uso excesivo de los recursos naturales que, como nos decían en el programa pasado nuestro reportero estrella Kenneth Ramos, ¿no? Son cosas gratuitas que la naturaleza nos da. Queremos agradecer a Emanuel que nos está comentando y recordando que los medios de comunicación en cierta medida son buenos. Es decir, su misma palabra los dice, son medios. Nos ayudan, nos permiten entablar una comunicación, un lenguaje con cada uno de ustedes. Incluso también decía Juan de Dios, la parte de los símbolos. La parte de los símbolos que en un momento dado, este lenguaje que utilizamos desde civilizaciones anteriores hasta nosotros, son símbolos. Nuestra escritura es un símbolo, nuestra forma de vestir, nuestros ademanes o lenguaje corporal son formas de símbolos, y por lo cual queremos agradecer a Emanuel y a todas las personas que en el chat nos están escribiendo y que en vivo nos están sintonizando. De verdad que nos ayudan a enriquecer nuestro programa. Bueno, yo quiero invitarles a que hay que cuidar la naturaleza. Ya escucharon bien, ahí está toda nuestra sabiduría. Hay que aprender a observar de ella y aprender a escuchar. Bueno, vamos con una cápsula que preparé, ojalá y les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva cápsula aquí de Ecotopía, donde vamos a mostrarles, bueno, yo en mi caso, que vine aquí a la universidad donde estudio y quiero mostrarles un poco sobre la cultura china, de cómo estos ejercicios hacen beneficio para la salud. Bueno, me encuentro con un personaje muy importante aquí en la universidad, que es mi profesor, que es el profesor que me imparte Qigong. ¿Cuál es su nombre, profesor? Miguel Ángel Fonseca Rivera. Ok. ¿Y desde cuándo imparte esta materia aquí? Aquí llevo 2 años. De que comencé a impartirlo, llevo aproximadamente 20 años. Ok. ¿Desde entonces practica artes marciales o algo así? Artes marciales chinas, arte marcial japonés. Todo eminente. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué es el Qigong? ¿Para qué nos sirve a nosotros? El Qigong es un conjunto de ejercicios que se considera que son de origen chino. Sin embargo, se puede encontrar vestigios en todas las culturas. Todo aquel conjunto de ejercicios, prácticas encaminados a mejorar la salud a través del manejo de energía, se puede considerar como Qigong. Ok, y este deporte, arte marcial, lo que es, ¿nos puede influir algo así para la ecología en el hombre o cómo? El Qigong, siendo un conjunto de ejercicios, surge a través de la observación que realiza el hombre de la naturaleza. De modo que esos ejercicios se basan en cómo es que el hombre observa que los animales se mueven, cómo es que los diferentes fenómenos ocurren. Así entonces el Qigong busca la integración del ser humano a la naturaleza, al medio externo, pero no solamente eso, sino también busca la integración del ser humano hacia sí mismo. En ese sentido podemos decir que es un conjunto de ejercicios encaminados a vincular al hombre con el universo externo, el macrocosmos, pero asimismo también con el microcosmos. Ok, entonces es interesante saber que los chinos a través de la observación hacían estos tipos de ejercicios. Bueno, muchas gracias, profesor, y gracias por permitirme esta cápsula informativa que va a estar en Ecotopía. Gracias. Muchas gracias. Inicia la forma de Wolin Gong llamada método de transporte y conversión de la energía. Esta forma pretende armonizar 3 grandes centros de energía que se encuentran en el ser humano: Dantian superior, Dantian medio Dantian inferior. A través de la armonización de estos centros, la salud mejora, la vitalidad se fortalece y el estado emocional se estabiliza. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula y se animen a integrarse con nosotros para hacer este ejercicio. Bueno, le doy muchas gracias a mi profesor y a todos mis compañeros que colaboraron conmigo. ¿Algo que quiera decir, profesor? Sí, invito a todas las personas que estén interesadas en mejorar su salud física, emocional, a que participen en la realización de este tipo de ejercicios.
No está de más nunca subrayar que cualquier tipo de ejercicio de origen chino o bien de cualquier otro tipo de origen, sea americano, sea hindú, que busque la estabilización de la energía a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual, es conveniente realizarlo. Vivimos en una sociedad donde prevalece la violencia. Este tipo de ejercicios puede ayudar en alguna medida a que esta violencia que se ejerce a nivel del hogar, a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, se vea reducida. La invitación entonces es a integrarse a diferentes grupos, por ejemplo, los que se encuentran en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, o bien yo doy clases a nivel particular. Los datos estarán dados en esta cápsula al final. Muchas gracias. Ok, gracias. Saludos, manden saludos, chicas de Ecatopía. Gracias. Acabamos de ver una cápsula que nos hizo favor de grabar Brenda en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, donde se imparte justamente la materia de Qigong. Para la gente que no conoce de estos temas, pues podríamos decir que es una escuela que está haciendo un esfuerzo por crear, en este caso, un modelo de ecología de saberes. ¿Qué significa? Que sí tiene la parte académica, sus materias bien estructuradas científicamente, pero está dando pie a introducir una disciplina de respiración, de trabajo corporal que imitaron los chinos a base o a partir de la naturaleza, y permite precisamente esta integración del hombre directamente con el cosmos, con la madre tierra y con el ambiente. Exacto, es como decíamos, ahí mediante la observación ellos buscaban encontrar el equilibrio, la armonización y sobre todo encontrar la sabiduría. Adelante, si gustas aportarnos algo. Fíjate, con respecto a ella. ¿Cómo es, hace rato que hablábamos de la realidad, cómo nosotros mismos escondemos la naturaleza con nuestra conceptualización de la realidad? Voltea a cualquier lugar y toda esta realidad está construida con figuras geométricas, cuando en la naturaleza, no hay figuras geométricas perfectas. Cuando en la naturaleza los movimientos no son exactos, oscilatorios, el viento se da por ondas, pero no son repetidas exactamente. El comportamiento y los movimientos del cuerpo no son, o nuestro cuerpo tampoco es geométrico. Nosotros le hemos adaptado la geometría a la realidad. Y esto precisamente se da por conocer el mundo por una sola vía. Y esta vía es la de la razón. La matematización de la realidad y de la naturaleza se viene dando precisamente desde hace muchos siglos. Sí. Y de hecho esto me recuerda lo que ocupan mucho los fotógrafos, los artistas, esto que se conoce como la geometría de la naturaleza, de los famosos fractales, de poder ver, por ejemplo, en las moléculas de cualquier elemento vivo o orgánico, inorgánico, algunas partículas geométricas de proporción perfecta, pero realmente son haces luminosos de cómo se va conformando la energía y cómo se va coagulando en la materia. Es decir, para nuestra visión, tomando un poquito lo autóctono, todo el universo es energía, únicamente que va teniendo formas de cómo se va manifestando a nuestros ojos. Y nuestros ojos, pues le damos una visión matematizada, y es por lo que creemos que todo geométricamente es perfecto. Claro, porque la matematización está implícita en los planes y programas de estudio de todas las escuelas del mundo. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Nos vamos a un corte.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez y quiero que vean otra cápsula que les preparé. A ver qué tal. Hola, me encuentro aquí en UNAM con el doctor Mario Magallón, que tiene más de 65 libros publicados, incluso más de varios idiomas, aparte del español. Creo que próximamente ya va a estar uno en chino y va a ser nuestro invitado especial este 16 de agosto. Bueno, profesor, me gustaría preguntarle, ¿qué opina ahorita sobre la ecología en estos tiempos? Bueno, en este momento la ecología realmente ha ocupado centralmente una gran importancia. En todo el mundo estamos preocupados por la conservación del planeta, por la conservación del medio ambiente. Incluso se ha planteado la posibilidad de defender la naturaleza, la casa común de todos. La ecología se ha empezado a plantear como una defensa, una ética ecológica, una forma de llevar efectivamente la participación, el compromiso con lo que llaman las tradiciones indígenas peruanas, la Pachamama, nuestra madre tierra. Exacto. Esta madre tierra que nos da un fundamento, que nos da raíz. Entonces es importante, vivimos un proceso de desestructuración del medio ambiente provocado a veces por los sistemas capitalistas. Bueno, doctor, en este caso que nos habla de este festival que ha estado últimamente el Pachamama, bueno, ¿usted qué piensa de ahorita en la actualidad que ya casi la humanidad no estamos teniendo tanta importancia a eso, a la madre tierra? O sea, que le estamos destruyendo, en vez de preocuparnos, le estamos destruyendo. ¿Qué opina? Sí, aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Desde la tradición particularmente griega, lo que se llama el famoso panteísmo, es decir, Dios en la tierra, esta presencia de Dios, el patos, es el pan, es todo. Entonces la tierra constituye la base fundante. La tierra no tolera la imperfección. No tolera la imperfección. Y esta tierra tenemos que cuidarla, amarla, porque nos da fundamento, nos da el sentido de ser de las cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Los sistemas capitalistas en todo el mundo hay una intención de contaminar la tierra, de destruir el medio ambiente, de destruir la vida. La vida es el sustento fundamental que está fundado ni más ni menos que en la tierra. Y todos los elementos constituyentes de una tradición de pueblos y culturas en todo el mundo. Hay pueblos que no son ecológicos, pero el capitalismo no es nada ecológico. Hasta muy recientemente se intentó efectivamente permitir que los gobiernos establezcan ciertos compromisos. Por los países altamente industrializados no han aceptado, tampoco los no industrializados. Pensamos en Estados Unidos, Japón, algunos países europeos, salvo que esté intentando, por ejemplo, el caso francés, el caso alemán. Sin embargo, tenemos ese gran conflicto, un conflicto donde incluso hay países en los cuales, del tercer mundo, piensa usted, China. Exacto. China no quiere hacer un proceso y es uno de los países que contamina proporcionalmente más que Estados Unidos. Exacto, es lo que estamos viendo. O sea, no hay nada en contra de las tecnologías, simplemente que la humanidad no sabemos utilizarlas. Y ese es el peor problema que estamos ocasionando. Bueno, el 16 de agosto estará con nosotros el doctor Mario, así que no se lo pierdan. ¿Y qué tal, no? Con este doctor, un señorón, la verdad, que va a estar este 16 de agosto, así que no se lo pierdan porque va a ser un interesante tema. Y vino a complementar, ¿no?, con lo de ahorita. Sí, le agradecemos a la señorita Patti que nos está comentando a través del chat esta parte de cómo mantener el equilibrio si nos estamos, pues de alguna manera comiendo a bocados la naturaleza. ¿Qué opinas de ello, Juan de Dios? Pues equilibrio es frónesis, es sofrocine, es la búsqueda precisamente de poder entablar esta parte de lo subjetivo de las emociones con la razón.
La razón tampoco hay que satanizarla, al contrario, la razón es un buen instrumento para poder otra vez acomodar un mundo precisamente feliz, ¿no? Esta también, aparte de utopía, este lugar que no existe, este lugar que no está, podemos convertirlo en una eutopía, es decir, en un lugar feliz. Sí. Precisamente que viene de feliz, y de topos, un lugar feliz. Una utopía tiene que ser también una eutopía. Y para esto necesitamos obviamente también del lenguaje y del equilibrio. Un lugar que no existe, pero que puede existir. Y ahí buscamos precisamente esta parte dialéctica. Buscando, caminando, ¿no? Como dice Galeano, la utopía sirve para caminar, no sirve para otra cosa, sino para buscar precisamente ir hacia allá, ir hacia ese lugar que no existe, pero que queremos que exista. Y ese lugar donde nosotros, todos los seres humanos, vamos a ser felices o podemos ser felices. Sí, sobre todo agradecer a toda esta gente que nos escribe en el chat. También le mandamos saludos a Selene, que quiere mucho a Brendis, le manda muchos saludos, y agradecer a Patti, a Bere, Manuel, que estuvieron constantemente interactuando con nosotros en línea y en vivo. Aquí lo interesante es ver que estos programas son para hacer conciencia. Es una forma de estar haciendo algo por nuestra madre tierra. Muchas veces la gente dirá, bueno, pues ¿qué hacen ahí sentados? Mejor que se quiten el saco, que dejen el micrófono y de veras se vengan al campo a sembrar, a ver lo que realmente se siente estar interactuando con la madrecita tierra. Pero ya y pronto, pues, ¿no? Estarán esas campañas, estamos ahí ya promoviendo todo eso. O sea, no nada más es de venir y, como dice Saúl, sentarnos. Ya pronto estaremos allá con todos, ojalá y nos acompañen, para que en realidad vean y sientan qué tan lindo por lo menos es sembrar un arbolito. O por lo menos, porque mucha gente buscamos el equilibrio, la armonización y todo, y no hacemos nada, lo estamos destruyendo, y pues mejor hay que cuidar la tierra. sí, sobre todo estamos haciendo esa gran labor, esa gran campaña por ese rescate de la naturaleza. Por eso invitamos expertos, gente con reconocimiento a nivel nacional e internacional a nuestro programa, porque es gente que tiene publicaciones incluso en la UNAM, participan en diversos coloquios y foros. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por pasar de la teoría también a la praxis. ¿Qué es la praxis? La práctica. También estamos tratando de hacer diversos eventos, como lo vieron al inicio de nuestro programa, que estuvimos en la Feria de la Salud en Jalatlaco. Para quien no conoce, Jalatlaco es una región en el Estado de México donde hay todavía mucha tradición nahua. Hay chamanes, hay nahuales, hay gente de tradición que conserva un conocimiento ancestral y nosotros no lo sabemos, y aman la tierra profundamente. Cuando empiezan a entonar su náhuatl, su idioma nativo, deberán de ver qué brillo se le ve en sus ojos, su espíritu, de ese sentimiento, esa nostalgia de saber que tienen mucha sabiduría, pero no hay quien los escuche, no hay a quien delegarle este conocimiento. ¿Qué opinas de ello, Juan de Dios? Genial. Quisiera precisamente cerrar con esto el comentario en cuanto a la ecología de los saberes. Para retomarlo, es la integración precisamente, o el intento de integración de todo tipo de saberes, de todo tipo de conocimientos, darle ese nivel que merecen y que están ahí, y que precisamente se han venido desechando, se han venido excluyendo. Ahora hay que integrar nuevamente esos conocimientos para poder, ahora sí, darle un visto mejor y complementario a la realidad, a la totalidad, a la vida, al mundo y a la naturaleza. Volver a integrarnos precisamente con la naturaleza y buscar este equilibrio que decía hace rato en el chat, Pati. Cómo hacer y cómo buscar volver a naturalizar esta realidad que está ya geometrizada. La educación, el escuchar, las diferentes formas y alternativas que hay en cada uno de los seres humanos. Ahí están las respuestas. No creo que tengamos que meternos a una universidad, no creo que es necesario en algunas partes, pero no lo es todo. Hay otras formas de conocer y de apreciar el mundo, y una de ellas también es el lenguaje. Los diferentes lenguajes y el respeto a todos los lenguajes, al lenguaje simbólico, al lenguaje corporal, al lenguaje
a todo tipo de lenguaje. Para ello quisiera hacer un comercial, Saúl, no sé si se pueda. Adelante. En Toluca vamos a dar un curso sobre competencias comunicativas, precisamente dentro de este entorno y de este contexto de las competencias en la educación. Vamos a ver cómo el lenguaje y la comunicación nos sirve precisamente para poder entender y dialogar, lo que planteabas hace un rato. Sin este lenguaje, sin esta forma de unos marcos lingüísticos comunes, va a estar difícil que nos comuniquemos. Hay que ver cómo se traducen también los diferentes lenguajes y esto lo aprenderemos en este curso. No sé si está en pantalla el promocional. Es el 30 de agosto y 1 de septiembre en la ciudad de Toluca. Si quieren información, ahí está el correo de dios.escalante@gmail.com. Ahí les daremos cualquier información. Y otro comercial, Saúl, si se puede de una vez, invitarlos a nuestro coloquio de filosofía latinoamericana. En esta filosofía latinoamericana también estamos buscando, como hay filosofía hindú, como hay filosofía japonesa, acá los mexicanos y los latinoamericanos buscamos un espacio también de convergencia y tenemos nuestro coloquio el día 25, 26 y 27 de agosto en las instalaciones del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la UNAM. Los esperamos, es todo el día, están todos invitados. Es un evento que lo hacen y lo hacen posible muchas instancias universitarias, ahí está en pantalla. La Universidad de Sinaloa, la Universidad de Tlaxcala, la Universidad de Puebla, y vienen de todas partes del mundo este coloquio. Entonces va a estar muy interesante. Muy interesante. También agradecemos los comentarios de Manuel en el chat, que nos decía que si pudiéramos vivir o aprender a vivir en comunidad, podríamos también establecer buenos diálogos, buena comunicación. Eso es algo muy interesante. La humanidad también no sabe dialogar. La humanidad va en el metro y se agrede, la humanidad va a abordar un microbús y se agrede, va manejando y se agrede. No hay comunicación. Y el tipo de comunicación que estamos estableciendo es muy agresiva. Queremos agradecerles porque nos están escuchando. Les cedo la palabra a Brenda para que vaya cerrando con sus comentarios. Claro, bueno, quiero agradecerte, Juan, por este bonito programa y gracias a todos por escribirnos. Gracias a ti, Saúl, también por acompañarnos en este programa. No se pierdan el 16 de agosto. También va a estar muy bonito, ojalá y les guste. Y una melodía de Pachamama, ¿no? Decías algo de los pueblos originarios. Sí, de hecho, ahorita está de fondo, te las vamos a dejar, una bonita canción que se llama Himno a la Pachamama, de la región quechua de Guatemala, porque hoy justamente se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios en todo el planeta. Agradecemos a Juan de Dios Escalante su presencia, si gustas despedirte del auditorio. Gracias a ustedes y vean el próximo programa al doctor Mario Magallón. Hay mucho que aprenderle a él, es un excelente maestro y un excelente ser humano. Bueno, nos vemos la próxima semana, que tengan un bonito fin con todos sus seres queridos. Nos vemos la próxima, muchas bendiciones a todos. Gracias.